Hola, buenos días, ¿qué tal estáis? Hoy tenemos de nuevo al doctor Enrique Caso, que es el director biomédico de BIO, de este dispositivo del que ya os hemos hablado, emisor de plasma frío y también purificador de aire. Bienvenido a nuestro canal, doctor Enrique, ¿qué Muy tal buenos días a estás? todos. Es un placer estar con vosotros. Nos gustó mucho, les gustó mucho. Tuvo muchas visitas tu anterior participación. Hoy vamos a hablar, le he pedido al doctor que nos hable de lo que puede hacer el dispositivo BIO por las mujeres en la etapa de la menopausia. Adelante, todo tuyo, Enrique. Muy bien, muchas gracias. Es un tema muy apasionante, es un tema que nosotros estamos desarrollando desde la Cátedra de Medicina Regenerativa de Murcia, donde tenemos ahí varias líneas de trabajo y actividad. Concretamente, hemos puesto en marcha un proyecto sobre el climaterio y que está estructurado en varias fases. Una primera fase, hacer un diagnóstico del estado del climaterio a nivel nacional, con una encuesta auspiciada por la Asociación Española del Estudio de la Menopausia. La encuesta Cervantes, concretamente, se va a abrir a la sociedad, fundamentalmente a este colectivo de mujeres entre los 40 y los 55 o 60 años, para poder realmente conocer cuál es la situación. Después vamos a desarrollar un proyecto de investigación concretamente relacionado con los marcadores biológicos que están detrás de los distintos procesos que se asocian al climaterio, y finalmente desarrollaremos líneas de intervención en estudios concretos para ver cómo el efecto de BIO induce una mejora en la situación clínica y el bienestar de la mujer a partir de la menopausia, fundamentalmente. Y esto es muy importante de establecer y que sea así, porque lo que tenemos que tener muy claro es que la menopausia es un proceso fisiológico dentro del envejecimiento de la mujer. Eh, Quien quiere ver el envejecimiento como una enfermedad, que lo diga. Yo, para mí, creo que vivir la vida no es enfermedad. Y parte de vivir la vida a las mujeres les toca en un periodo en donde hay una pérdida de estrógenos, y esto es lo que condiciona realmente sus grandes cambios. Y desde el punto de vista de BO, esta bajada de estrógenos es muy importante tenerla en cuenta porque el estrógeno es un potentísimo antioxidante. Entonces, a partir de ese momento, esa bajada de estrógenos condiciona a la mujer un elevado riesgo digamos, de factores que condicionan enfermedades cardiovasculares, fundamentalmente, pero sobre todo todas aquellas que están relacionadas con el estrés oxidativo. ¿Por qué? Porque ya ese efecto antioxidante ha bajado. ¿Vale? También es cierto, y pongo sobre la mesa, que la mujer vive más tiempo que el hombre, a pesar de incrementar hasta 5 veces más el riesgo de enfermedad cardiovascular por la bajada de estrógenos. Este es un hecho real y hay que tenerlo muy claro. Quizás esté relacionado, o hipótesis que ponemos sobre la marcha, con el desarrollo de la masa muscular, etcétera, con las distintas características, digamos, biológicas que nos diferencian entre hombre y mujer. Es algo que también estudiaremos en estos proyectos, que está condicionando, pero no cabe duda que, a pesar, como digo, mayor riesgo de enfermedad cardiovascular, la mujer tiene una esperanza de vida mayor. ¿Vale? Quizá los embarazos, quizá los partos, no necesariamente, porque hay mujeres que mantienen una gran longevidad sin haber tenido descendencia, etcétera, etcétera, ni siquiera embarazos. Es un entorno muy oscuro. Es muy oscuro porque no lo conocemos, porque no ahondamos en investigar. Y esto es muy importante. Y es muy importante tenerlo en cuenta, no solamente centrarnos exclusivamente desde el punto de vista ginecológico, es que he perdido la regla, se me ha ido la menstruación, empiezo a tener cambios tan aparentemente físicos, que sí, por supuestísimo, y luego aparecen una serie de manifestaciones que son muy descorazonadores para la mujer porque le altera mucho su vida diaria. Y este es el verdadero problema. Pero como no la etiquetamos de enfermedad, pues la medicina pues no le tiene el suficiente atención para poder realmente tomar medidas. Y para mí es un insulto. Es un insulto directamente, porque la mujer, y sin la mujer, no tenemos nada que hacer. Y no considerar ese esfuerzo de la vida reproductiva de la mujer
que ha conllevado a un desgaste biológico, que ha conllevado un desgaste y unos cambios hormonales y que ahora se empiezan a manifestar a partir del climaterio, creo que, desde mi punto de vista, hablándolo coloquialmente, es una falta de respeto a la mujer y hay que tener en consideración. Hoy día ya es cierto, empieza a haber preocupación mundial. Recientemente, ciertos grupos empiezan a desarrollar el Observatorio del Climaterio. En Inglaterra también hay líneas de desarrollo del climaterio, entendiendo esta fase como esa fase premenopáusica hasta hasta la fase de envejecimiento, en donde ya, digamos, todos los derivados, todos los problemas sintomáticos derivados de la menopausia, pues ya han desaparecido, entre comillas, porque no siempre desaparecen al 100%, y si se acomoda a la mujer a una situación de vida, a una forma de vida diferente. Ojo, que esto es muy importante, no desaparece toda la sintomatología, pero la mujer se acomoda, se adapta, porque en el fondo somos biologías que nos adaptamos al entorno. Si no, pues estaríamos nuestra vida sería muy limitada a un riguroso mantenimiento de un equilibrio, y eso nos lleva a que realmente nuestra biología sea muy vulnerable a la hora de... Por eso el concepto de hormesis tiene una importancia importante, muy, muy fuerte en la mujer, porque la hormesis es la situación que nos permite mantener un equilibrio sin ser tan estrictamente rigurosos. Es decir, pongamos un ejemplo sencillo. Si tenemos un nivel de un marcador, de una molécula o de lo que queramos, imaginémonos, entre 10 y 25, hay que mantener ese nivel para funcionar adecuadamente. Muy bien, estupendo. Pero la hormesis lo que nos permite es tener un margen inferior hasta 5 y un margen superior hasta 25, que nos permite adaptarnos a posibles cambios sin llegar a enfermar, sin llegar a tener problemas. Y eso es el concepto de hormesis. Y ese proceso de hormesis deriva de la función de las mitocondrias. Y las mitocondrias son pequeños orgánulos, pequeños elementos, sistemas, que en el fondo, ahora veremos, son factorías de energía. Y esto es uno de los elementos fundamentales de la mujer. ¿Vale? En la mujer necesita energía, la pérdida de energía que se produce en la mujer cuando empieza a perder, a entrar en esta fase del climaterio y fundamentalmente en la posmenopausia. Y vemos claramente cómo la bajada de estos estrógenos se relaciona, y eso está publicado en varias revistas, con esa disfunción mitocondrial. Es decir, las mitocondrias, que son las fuentes de energía de nuestras células, empiezan a disfuncionar, que no enfermar. ¿Vale? Pero el concepto de disfunción es algo que tenemos que aclarar entre todos nosotros y tenerlo en cuenta. Una cosa es estar enfermo, me siento mal, tengo una enfermedad, pero no todo es enfermedad. Hay momentos de disfunción. ¿Por qué? Porque hay momentos en que nos tenemos que adaptar y de repente notamos un cambio en nuestro organismo. Uy, me pasa algo, me siento diferente, esto no lo notaba yo hasta ahora. Pero eso se debe a una disfunción y la disfunción debe de corregirse. Debemos dar fórmulas para que la propia célula se corrija. Y ahí es donde nosotros entramos desde el sistema bio. El sistema bio es un sistema que genera, como ya lo sabéis, aniones, es decir, iones con carga negativa. Y estos aniones con carga negativa nosotros los aportamos a través de la vía respiratoria, a través del aire que respiramos, que es absolutamente fundamental por encima de cualquier otra función del organismo. Le damos mucha importancia a la alimentación durante la fase posmenopáusica, por supuesto. Pues por supuesto que hay que tener una muy buena alimentación, equilibrada, con compensación de los efectos antioxidantes que han perdido durante esa fase de bajada de estrógenos. Hay que reponer el efecto antioxidante. Y este efecto antioxidante, independientemente que el estrógeno sea un marcador, una molécula que realmente condiciona ese efecto antioxidante, lo hace a través del metabolismo. ¿Vale? Y ese metabolismo, uno de los elementos fundamentales del metabolismo, es una molécula que se llama el glutatión. Este glutatión es, por así decirlo, el vehículo, el autobús que hace efectiva la función antioxidante a nivel de la mitocondria. Y como ya hemos demostrado en una reciente publicación, con el sistema bio, cuando estás expuesto al sistema bio, existe una marcada respuesta del glutatión frente a situaciones de oxidación. ¿Esto qué quiere decir?
Mucha gente, pues cuando llegan momentos de debilidad, necesitan por bajada de estrógenos reforzar sus digamos, defensas antioxidantes, se toma glutatión. De hecho, hay publicaciones que lo demuestran. El consumo de glutatión, glutatión combinado con no sé cuántos otros aminoácidos, etcétera, etcétera, pues es bueno. Pues claro que es bueno. El problema del glutatión cuando se toma por vía oral es que, bueno, tiene un problema de absorción muy importante. No se absorbe como debería. ¿Por qué? Porque es lógico, porque nosotros ya tenemos glutatión. ¿Qué necesidad tiene el cuerpo de ponerse más glutatión? Claro, tiene la necesidad porque no lo está generando bien, porque hay trastornos metabólicos que se producen como consecuencia de los cambios de la menopausia. Con Sistema Bio nosotros hemos demostrado, obviamente, en este momento, en fase de estudios preclínicos, cómo el metabolismo, la vía, el canal de movilidad del glutatión incrementa de una manera significativa. Es decir, tus necesidades, que las tienes ocultas, empiezan a cubrirse con tu propio glutatión. No necesitas darte glutatión, no necesitas tomar glutatión exógeno, porque además tiene problemas de absorción. Nosotros ya con el sistema bio movilizamos tu propio glutatión para que tú tengas esa función antioxidante mejor, a pesar de tener la bajada de estrógenos. No corregimos los estrógenos, eso está que quede muy claro. No hay cambios hormonales. Bio, si una de las cosas que tiene es que los cambios hormonales, cualquier otro trastorno, digamos, metabólico, cualquier cambio, lo induce el propio organismo. Bio te da un sustrato de aniones que son la fuente de la energía. ¿Vale? Pero esta energía se produce en procesos metabólicos que se llaman metabolismo energético, en donde entran lo que se llama el concepto redox, reducción y oxidación. Es decir, una molécula cualquiera, materia, se oxida y se reduce, es decir, vuelve a la situación anterior de la oxidación. Se oxida y antioxidación. Entonces, ese equilibrio es muy importante, pero como decía al principio, tiene que estar en un marco de hormesis, no de estricta homeostasis, porque si no nos haría que en cuanto nos pasemos, como antes os decía, de 5 a 10, nos pasamos a 12, ya estamos enfermos. No, tenemos que tener ese margen hormético que nos permite arreglar la disfunción para adaptarnos a una condición, a una nueva situación del entorno. Y como veis, esto es tremendamente dinámico. Y por eso surgen tantas preguntas con los usuarios y las personas que se exponen a bio. Es que a mí, es que a mí, es que al otro. Cada uno de nosotros, uno de los problemas que nos encontramos en el desarrollo de bio fue la diversidad. Pero no es un problema que nosotros no lo hayamos inventado, es que somos diversos porque en la diversidad está la conservación de la especie. ¿Quién de nosotros es mejor para la siguiente generación? Nos hagamos la pregunta. ¿Alguien tiene el valor de hacerse la pregunta? ¿Es que mi biología es la mejor para la siguiente generación? No lo sé, no lo sé. Por eso somos tantos y tan diversos, porque la especie humana viene evolucionando y en esa evolución se viene adaptando a los entornos. Y esa adaptación se hace por esta hormesis, este equilibrio, digamos, esta mejoría de tu capacidad de equilibrio basado en tu respuesta metabólica. Entonces esto es muy importante y Pew recientemente lo ha publicado en los experimentos que hemos hecho con ratones, hemos mejorado, hemos reforzado esta capacidad de adaptarnos a través de la hormesis de las mitocondrias, de tal manera que nuestra energía se va adaptando. Pero como he comentado en varias sesiones, adaptarse lleva tiempo. Adaptarse no es de la noche a la mañana. Y luego adaptarse, hay que mantener el proceso de adaptación, porque hay que seguir cambiando, porque si no cambiamos, no podemos pensar que yo soy el mismo cuando tenía 10 años. Ni siquiera físicamente, obviamente, ni siquiera mentalmente, ni siquiera funcionalmente. No podemos ser los mismos, tenemos que adaptarnos a los entornos en los que vamos viviendo, porque eso es un enriquecimiento. Muchas veces hablo del exposoma. El exposoma es todo aquello que nos rodea y nos afecta, no solamente fuera de nuestra piel, fuera de nuestro entorno, sino incluso internamente. Nuestras hormonas son parte del exposoma, porque cuando yo hablo del exposoma, no hablo del exposoma como un organismo vivo, hablo del entorno de una célula, porque nacemos de una célula. Y a partir de ahí, es la célula madre, empezamos a desarrollar un organismo entero, pero hemos nacido de una célula y esa célula tenía su entorno y ese entorno es un entorno materno. Y eso es muy importante.
tenerlo muy en cuenta, cómo el papel del exposoma de la célula madre es un entorno materno, en donde, bueno, todo tiene mucha más influencia en todas aquellas hormonas y equilibrios hormonales que acontecen en el cuerpo y en la biología de una mujer, que no del hombre. El hombre solo aporta un valor, que es la semilla, es el espermatozoide con su material genético, pero no tiene otra función. No le aporta mitocondrias, no le aporta porque se quedan fuera, están en la cola y la cola del espermatozoide no penetra, solo penetra la cabeza con material genético. Y esto es un dato interesantísimo a tener en cuenta, porque es como tenemos que evaluar el concepto del exposoma original para nosotros. Cuando éramos una célula única, nuestro único exposoma era nuestra madre, el entorno uterino, el entorno endocrino, y a partir de ahí estamos creciendo y desarrollando. Por eso es muy importante que el climaterio, que es el momento en el que la mujer pierde su capacidad reproductiva, se producen grandes cambios hormonales, y ahora nos olvidemos porque ya ha hecho el gran favor de la reproducción, y ahora nos olvidamos porque tengamos un buen día. Esto no puede ser así, es tremendamente injusto, y hay que centrarse mucho en qué es lo que le pasa a la mujer en este momento, Ujú. a partir de este momento. Y para ello, como digo, vamos a desarrollar estos estudios, porque hemos visto en ratones algo muy importante. De las 12 causas que acompañan el envejecimiento, por un lado, Bion modifica 9. O sea, interviene en 9 procesos que están condicionando el envejecimiento. Y el climaterio es una parte importante del envejecimiento, porque es un momento en el que hay un detrimento. Cuando las cosas se vienen abajo, empieza el detrimento, y en este caso se viene abajo los niveles hormonales de estradiol. Y ahí empezamos a ver, bueno, pérdida de algo. Yo tengo un nivel de 10 y bajo a 5, pues en el colegio estás aprobado, pero has bajado. Y esos niveles de afectación empiezan a repercutir en la vida de una persona. Una persona que por un momento determinado nos dio absolutamente el exposoma adecuado para crecer. Porque está demostrado que el exposoma tiene una capacidad de multiplicar por 10 el riesgo de morbilidad y de mortalidad en la vida, desde el nacimiento. De hecho, hay un estudio publicado recientemente en marzo en Nature, en la revista Nature, muy prestigiosa, en donde demuestra cómo este efecto de multiplicar por 10 el valor del entorno sobre tu condición genética. Y esto es muy importante. Por lo tanto, no nos preocupemos tanto de la genética, que sí, por supuesto, tiene efectos sobre determinadas enfermedades, comportamientos, por supuesto, pero lo más importante es que es una herramienta que te permite adaptarte al entorno. Porque cuando nosotros expresamos nuestros genes, que están ahí, los tenemos en la materia, se expresan a través de nuestra capacidad funcional, que se llama, a nivel genético, se llama transcriptoma. Es decir, cómo transcriben, cómo paso yo la información de un gen para que se produzca un efecto, una molécula y un efecto. Y ese concepto, ya lo trabajaremos más adelante, se llama transcriptoma. Y eso es lo que nos permite a nosotros adaptarnos. Porque el material genético lo tenemos, nos ha llegado del cielo, ha llegado, ¡pumba! Se han cruzado 2 elementos genéticos y ya somos otra persona diferente, con muchos parecidos, pero también somos diferentes, porque la genética es así, nos diferenciamos un 1% entre los seres humanos, un 1%. Y fijaros cómo ese pequeño porcentaje nos diversifica tanto, porque la gran diversidad está en nuestra capacidad de respuesta. Y esa hay que provocarla. No nos vale. Si nos quedamos dormidos, si nos quedamos sin actividad, si nos quedamos, no estamos provocando, no nos vamos a poder adaptar a los distintos cambios. A lo largo yo siempre digo que el esposoma es un entorno de aprendizaje y de información para que las leyes naturales desarrollen su inteligencia natural que nos permita la evolución. Porque así vamos evolucionando. ¿Cómo aprende? Las leyes naturales no son definidas, no están estáticas. Van aprendiendo de lo que ocurre en el día a día con nuestra biología. Somos experimentos, somos máquinas biológicas que estamos sujetas a unos entornos cambiantes, y de ahí vamos aprendiendo. Y ese aprendizaje nos permite pasar a la siguiente generación nuestra capacidad de respuesta. Y esa capacidad de respuesta es mejorable. Hace 10 millones de años, pues éramos chimpancés. Dentro de 10 millones de años, a lo mejor ya no somos este ser humano que estamos viendo hoy en pantalla, y tenemos otra fisionomía, tenemos otras funcionalidades, desarrollamos otros sentidos que ahora mismo no tenemos.
Para poder llegar a eso necesitamos estar continuamente adaptándonos. Y hay biologías que lamentablemente sufren durante estos 80 años de vida o 90 años de vida, pero son aleccionadores para el desarrollo de la ley natural que nos permite la evolución. Entonces, todos tenemos que hacer nuestro pequeño aporte. Y en ese pequeño aporte está nuestro esfuerzo de cuidarnos, de hacer que nuestras biologías vayan mejor, porque la siguiente generación va a tener un beneficio, porque nos estamos portando bien y estamos trasladando a la siguiente generación conductas biológicas que nos permiten adaptarnos a distintos entornos. ¿Me dejas que te haga una pregunta que Puesto. me está rondando por la cabeza hace rato? Cuando has hablado de la caída de los estrógenos, creo que también has hablado de la caída de estradiol, ¿no? De estas, son dos hormonas, ¿no? Sí, bueno, más o menos la familia de los estrógenos La tiene familia de los estrógenos, ¿vale? eso. Entonces, como los estudios ya han dado o sea, muestras claras del crecimiento, del aumento de la producción de glutatión, este glutatión gracias al plasma frío, ¿no? Sí, De BO, este glutatión que va en aumento, primero, lo podemos medir. Es un análisis fácil que lo podemos encargar en un laboratorio. Dos, este glutatión en crecimiento puede compensar esta falta de estradiol y de estrógeno. ¿Bajan los claro, sofocos? Tercera pregunta. ¿Sabes ujú, ya algo? No lo has claro, estudiado, a lo mejor no tienes suficiente, pero de tu hipótesis, claro. los sofocos, conozco muchas mujeres en consulta que he tenido y familiares, está en la calle. Es Sí, sí, increíble el sufrimiento que hay por el tema del calor y de los sofocos durante años y años. sí, Todas sí. estas preguntas para ti. Bien, vamos a ver. Lo primero, si el glutatión es un metabolito, es una molécula pequeñita que se mide en la sangre. O sea, que se puede medir y Bueno, se puede medir. ¿Qué pasa? Que no se mide de manera estándar en la práctica médica. ¿Por qué? Porque el concepto de antioxidación no se mide, no se valora. Es decir, le dan, bueno, es la edad, este concepto de es la edad que quieres nos ha arruinado durante muchísimos años. Y entonces este concepto hay que retirarlo y decir, no, me estoy oxidando. Doctor, vengo a la consulta. ¿Por qué vienes a la consulta? Porque me estoy oxidando y nadie me cuida. Me estoy oxidando. ¿Y por qué sabe usted que está oxidando? Porque tengo 30 años, 40, 50, 60, porque pasa el tiempo y la exposición al oxígeno que respiro me oxida. Está súper demostrado. Entonces, esto es un requerimiento que hay que hacer a de nuestros acuerdo. procesos. Y para cerrar un poco esto, porque yo sé que los valores estándares no son precisamente los más correctos, son estándares. Entonces, el valor óptimo del glutatión en una mujer en etapa de climaterio, a 50 años, 60 años. Bueno, pues mira, yo, como tú lo has dicho, esto es muy variante y somos muy diversos. Ujú. Eh, Nosotros vamos a hacer uno de los objetivos de este estudio que vamos a desarrollar sobre el climaterio, concretamente vamos a medir estos marcadores para poder establecer en una cohorte de mujeres, saber más o menos cuáles serían los rangos, ¿vale? Los rangos, pero volvemos al concepto de la normalidad. ¿Qué es lo normal? Bueno, no, pues no es normal. Yo no puedo establecer ese margen de decir entre 10 y 20 es normal y los que estamos por debajo de 10 no es normal y los que estamos por encima de 20 no es normal. No, yo creo que lo importante es monitorizar. ¿Vale? Monitorizar los distintos marcadores que estudiamos y ver cómo cambian y cómo coinciden con los mejores momentos de nuestra vida. ¿Vale? Porque algunas personas tienen mecanismos priorizan unos mecanismos de defensa y otras priorizan otros por su propia biología. Quiero decir con esto que una persona con un nivel de glutatión X puede estar funcionando perfectamente con otra persona que tiene un nivel de X más 2 porque a cada uno necesita, tiene una masa, tiene una actividad, tiene muchas necesidades, tiene una mayor exposición, tiene una capacidad respiratoria diferente. Entonces, digamos, el nivel de equilibrio redox entre la reducción y la oxidación de la materia lo tiene cada uno. Ceñirnos a uno, vale, está bien, lo vamos a hacer, de hecho el método científico nos lo exige, pero yo reclamo mucho más el concepto de monitorización y bienestar. Es decir, cuando yo me encuentro bien, y si me encuentro bien, yo lo siento mucho, pues ese es mi nivel, como yo podría decir mañana, es que yo tengo un nivel de azúcar de 90, pero es que me encuentro estupendo. ¿Por qué va a tener 80 si me encuentro bien con 90? Claro. Entonces, si yo con 90 tengo esta alimentación y mantengo los 90, pues yo sigo adelante. No Claro. tengo por qué preocuparme en ese sentido. Es muy importante que personalicemos
estas situaciones clínicas. Por otro lado, tú comentabas el tema de los sofocos. Esto es difícil de saber porque el sofoco pues son estos flashes de calor, son momentos de calor donde digamos, se expande un calor. El calor es un proceso que deriva de una reacción química de generación de energía y se disipa la energía en forma de calor. Entonces la mujer, al disipar la energía en forma de calor, la pierde para generar ATP. Con lo cual, ese calor que se está generando y se está disipando en forma de, o sea, esa energía que se disipa en forma de calor, no se concentra hacia la energía de generación de ATP, que es la funcional, la que sirve a la célula para funcionar. Entonces, lo que tenemos que, y eso se produce, bueno, pues hay que intentar, y es lo que vamos a estudiar, qué moléculas están interviniendo para que se disipe. Quizás sea a lo mejor la concentración de sodio, quizás sea la concentración de otras moléculas que desconocemos, que hacen que ese equilibrio dentro de la membrana de la mitocondria, donde se produce esa energía, esos cambios y esas pérdidas de calor, y por eso es muy importante que para que toda la energía vaya a la generación de ATP y no se disipe en forma de calor, nosotros nos pongamos retos en la vida, retos de consumo de energía, retos de consumo, es decir, hacer esfuerzos para que nuestras células consuman energía, porque demandes más energía, más formación de ATP y no haya disipación, no se disipe esa energía en forma de calor y vaya directamente hacia el final de la cadena de producción, de la cadena respiratoria, que es del ATP, desde el complejo 1 hasta el complejo 5. Ese paso de electrones hace que cuando no se utilice la energía, esa energía, como física pura, se transforma en calor, porque se pierde. Y tú la ves en ese sentido. ¿Vale? Entonces, cabe pensar, y es lo que tenemos que estudiar, cómo en las mujeres hay un proceso que hace que se disipe más. Mi consejo, mientras no sabemos todo lo que tenemos que saber, es intentar forzarnos a ser unos grandes consumidores de ATP. La mujer tiene que consumir ATP, tiene que intentar hacer el esfuerzo. Ahora, ¿qué tipo de esfuerzo? No necesariamente tiene que ser físico. He comentado más de una vez que puede ser intelectual, pueden ser otros desarrollos, es decir, el consumo. Toda célula para funcionar consume ATP. Elige la función, elige la célula y consume ATP. Consúmelo, porque esa demanda de ATP evita que la energía que se está produciendo se pierda en forma de calor. De Esto es acuerdo. una, esto es una hipótesis que vamos a estar trabajando, Es un pero no calor queda. que no tiene nada que ver, lo digo porque estoy haciendo un seguimiento, ¿no? A una señora y que está en este caso. Por ejemplo, no tiene nada que ver con la temperatura corporal. La temperatura corporal es extrañamente en ella y en muchos más casos, es Incluso fría. extrañamente baja, 35 grados en pleno sofoco, ¿eh? Claro, claro. Porque no es una pérdida de calorías. No. Es una transformación de la energía hacia calor, pero no es una. Y es, desde nuestro punto de vista, por lo poco que sabemos, es una pérdida de la posibilidad de generar ATP. Ahora, ¿en qué se convierte eso? Pues sencillamente se transforma en calores y la célula eh, quizá nos desregula. Estamos estudiando, es lo que tenemos que estudiar en ese sentido. Y es una de las respuestas que queremos dar en este proyecto que ponemos en marcha. Pero lo que sí está claro es que esta situación de oxidación que se está produciendo y de mayor riesgo de oxidarse más tiene que combatirse. No solamente con el glutatión, que por supuesto, sino hay otras funciones celulares que combaten que tu función celular se deteriore, se degenere. Las células, con el paso del tiempo, por la oxidación de la materia, cuando un clavo se oxida, se deteriora y ya no tiene su fuerza, su resistencia, etcétera, etcétera, pues nuestras moléculas le pasan lo mismo. De Y en acuerdo, la mujer le pasa esto. Y de entonces acuerdo. esa pérdida de la capacidad de la materia nos hace ser menos resistentes, nos hace ser menos, digamos, estar menos tonificados desde el punto de vista muscular, nos hace más flácidos, nos hace, en definitiva, más frágiles. De hecho, está vinculado clarísimamente el estrés oxidativo con la osteoporosis. Entonces, ¿hay un mayor porcentaje de osteoporosis en la mujer posmenopausia? Pues sí, efectivamente. Pero vuelvo a decir, el eje común es el estrés oxidativo. De Hay acuerdo. otros procesos, por supuesto, pero el estrés oxidativo es clave y nos va a seguir acompañando. Enrique, nos quedan 5 minutos. Tenemos 5 minutos para concluir, pero tengo otra pregunta también para ti, a ver si nos lo puedes resumir. Has hablado de la transcripción genética,
que es, bueno, que facilita, ¿no? Mejora el nivel de transcripción genética el sistema bio. Esto quiere decir que podemos expresar mejor nuestros genes. Yo entiendo, como yo traduzco, esto en que si expresamos mejor nuestros genes, hay una mejor adaptación a las nuevas situaciones, sean internas, ¿no? Envejecimiento, edad, lo que sea, ¿no? O enfermedades, lo que sea, como los retos externos o el exposoma. Esta mejora en la transcripción nos facilita una mejor adaptación. Este es el resumen de la pregunta. Claro. Sí, mira, vamos a ver, lo que te mejora es tu capacidad de adaptarte. Esto es importante. Que te Ujú. adaptes o no, no lo sé, pero tienes más capacidad y esto es muy importante tener. Tienes, y además lo hacemos de manera natural. Hemos estudiado en nuestros ratones este proceso de transcripción y se ve clarísimamente cómo bioactiva a nivel del núcleo de la célula aquellos factores que transcriben a un gen para ser proteína, fundamentalmente aquellos que están relacionados con el transporte de electrones en la mitocondria. Y eso está demostrado, eso lo hemos demostrado y es una de las publicaciones que va a tener Bio en los próximos meses. Ese es un proceso natural, es decir, estamos facilitando el proceso natural de transcripción genética para las moléculas que intervienen en nuestro metabolismo energético. Y eso lo estamos haciendo de manera natural. Es decir, Bio no es una intervención antinatural, no es nada extraordinario. Lo que estamos es dándote unos elementos, un sustrato, no por vía digestiva, pero sí por vía respiratoria, que son los aniones. Y estos aniones, con ese sustrato, tus células funcionan mejor. Y entre sus funciones de mejora está su mayor capacidad para adaptarse al entorno. Y esto también lo hace porque disminuyen las moléculas que te generan degeneración. Eso lo hemos demostrado en los ratoncitos también. Y hemos observado como una función muy importante, que es la de barrer, la de aspirar lo que nos sobra. Las células producen muchas cosas y le sobran muchas cosas, como cualquier biología. Entran alimentos y salen desperdicios. Pues este desperdicio, que es proteínas, al no funcionar bien con el tiempo, se acumulan. Y esta es la base de las enfermedades neurodegenerativas, como el Parkinson, como el Alzheimer. Hay neurodegeneración. ¿Por qué? Porque se acumula la porquería en nuestras Por la células. toxicidad. Esto es muy Bueno, desconocido, ¿eh? sí, pero ¿Verdad? no es una toxicidad externa, es que tu propia basura no la eliminas. Bueno, la externa existe también, pero vamos, estás hablando de de la propia. Claro, de lo que se llama el proteosoma. Proteosoma es el conjunto de moléculas de proteínas que tiene el organismo. Unas son cuando se generan y otras son las que se eliminan. Porque llega un momento que un nivel, pues ya, no se, ya hay que eliminarlas, me sobran, ya utilicé lo suficiente. Y cuando esas proteínas que están en tu citoplasma celular no son eliminadas fuera, al exterior, para que salgan, se acumulan. Y ese acúmulo hace que las moléculas que funcionan y se comunican entre sí por vías moleculares, son autopistas moleculares, Y ya para acabar, circulan, este proceso de limpieza de estas células se llama tóxicas que tú... autofagia. ¿Eh? ¿Cómo? Se llama autofagia. Autofagia. Auto Autofagia es que decir, muchos de nosotros conocemos que a través de las dietas y los ayunos lo generamos, ¿no? Vale, pues la ingeniería de bio también genera procesos de autofagia celular. claro, mejora la eficiencia de la autofagia, Mejora la eficiencia de la autofagia, de acuerdo. claro, porque Bueno, yo creo que aquí podemos cerrarlo porque si no se interrumpe tu charla y no nos gusta porque queremos continuar escuchándote. Te emplazo para un para placer. otro día, a ver cuándo te viene bien, ya sé que estás muy ocupado. Te agradecemos mucho que nos dediques este tiempo, que nos ayuda a aclarar muchos conceptos a las personas interesadas en en esta forma de mejorar la calidad de vida a través de este plasma. Y bueno, que pases muy buen día, Enrique. Muchas gracias. Igualmente, gracias a todos vosotros. Un Gracias. placer. Adiós. Hasta Buen día. luego. Adiós.